Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar estudiando el, el capítulo de estructura atómica. Ahora vamos a estudiar una nueva cantidad que se conoce como el spin del electrón. Dos estudiantes decidieron hacer un experimento en el cual calentaban unos átomos y los hacían pasar por una rendija y luego los hacían pasar por un imán de forma irregular. Entonces, ellos notaban aquí las deflexiones que se producían en las líneas espectrales de estos átomos, ¿verdad? En este caso, los átomos que pasaron a través del campo magnético uniforme se desviaron de acuerdo a la orientación de sus momentos magnéticos, pero habían algunos casos anómalos. En algunos casos, digamos, donde se esperaba, por ejemplo, que L fuera igual a cero, no hubiera ningún desdoblamiento de tipo magnético, como lo que hemos estudiado anteriormente, el efecto eh, del momentum, del momento magnético orbital del electrón alrededor del átomo. En ese momento se notaban otras componentes eh, que no deberían estar ahí, por ejemplo. Entonces, se supone que deberían haber dos L más 1 componentes distintas, dos L más 1 diferentes energías o longitudes de onda, porque tenemos que M sub L va desde menos L hasta, pasa por 0 hasta L. Dos veces L más el 0 sería 2L más 1 componentes. Entonces, el efecto de la orientación del momento angular orbital con un campo magnético, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que van a aparecer dos L más 1 componentes diferentes o diferentes longitudes de onda. 2L más 1 es la representación de un número impar, pero a veces aparecían como una cantidad par de componentes. Entonces decían, bueno, entonces esa situación se puede deber a que necesariamente puede haber un número cuántico que no sea L, sino un nuevo número cuántico, y estamos notando dos J más 1 componentes, donde este J no es exactamente un número entero para que esto dé un número, un número par, ¿verdad? Eh, es un número fraccionario, por ejemplo, un medio. Si yo pongo J igual a un medio, 2 por un medio me da 1, 1 más 1 es igual a 2. Entonces esa sería la forma en que yo podría obtener un número par de componentes. En vez de tener un número cuántico L, tenemos otro número cuántico J, que puede explicar que se encuentre una cantidad par de componentes, ¿verdad? Como en estos dibujitos, 6 componentes, 4 componentes. Lo normal es que haya un número impar de componentes cuando el átomo pasa a través de un campo magnético, que hay 2L más 1 números cuánticos de M sub L, que son los que tienen que ver con la energía de orientación del campo magnético con el, moment, con el momento dipolar del átomo. Ahora, en 1925, Goldsmith y Uhlenbeck sugirieron que el electrón se podría comportar como una esfera giratoria de carga. No solo gira alrededor del átomo, sino que gira también sobre sí mismo. Y ahí tiene una cantidad de movimiento angular que se denomina spin adicional, así como el momento magnético correspondiente. Va a tener también un momento magnético correspondiente a ese movimiento de rotación sobre sí mismo. Y eso es lo que va a explicar las anomalías observadas en los niveles de energía. Y este momento angular, este spin, es una cantidad fraccionaria. Entonces,
una idea que surge para comparar el spin del electrón es, por ejemplo, el Sol y la Tierra. La Tierra tiene dos movimientos alrededor del Sol, un movimiento de traslación alrededor del Sol y luego un movimiento de rotación alrededor de sí mismo. Así pasa con el átomo. Vamos a tener, obviamente las órbitas no son órbitas así como planetarias o como las órbitas de Bohr, sino ya sabemos que hay una nube electrónica, hay una probabilidad de que el electrón esté ahí, pero podríamos compararlo de esa manera. El electrón gira alrededor del núcleo y también gira sobre sí mismo. Cuando gira alrededor del núcleo establece un momento dipolar orbital y cuando gira sobre sí mismo establece un momento angular dipolar de spin que se orienta con campos magnéticos. Entonces ya tenemos el momento regular y también tenemos el de spin. Y esto es considerando no el electrón como un punto, como una partícula puntual, sino que vamos a considerar que el electrón tiene un tamaño finito. Por eso podemos decir que gira sobre sí mismo. Ahora, el número cuántico de spin va a ser representado con una S y va a ser igual a un medio. La cantidad de movimiento angular de spin de un electrón está representado por esta S. Esa es la cantidad de movimiento angular, como decir la L, pero ahora es la del spin girando alrededor de sí mismo. Y está cuantizado. Tiene solo dos únicos valores posibles, más, menos, un medio. O sea, en realidad podemos escribirlo de esta forma. Y vamos a escribirlo aquí. S, Z es igual a más, menos, S por la constante de Planck dividido entre 2pi. Donde hay dos posibilidades, que S sea... Ay, perdón, entonces aquí voy a borrar este. S por H y S puede ser más un medio o menos un medio. Al electrón se le puede llamar con frecuencia partícula de spin un medio. Y en general las partículas que tienen spin semientero, como un medio, tres medios y así sucesivamente, se les llaman fermiones. Ahora, la cantidad de movimiento angular de spin en magnitud se puede escribir de esta forma. S es igual a un medio más 1 por H. Y es igual a la raíz de 3/4 sobre H. Este es el único valor. Entonces, el spin tiene dos posibilidades, más un medio y menos un medio para el electrón. Ahora, cuando el spin interacciona con un campo magnético, existe una energía de orientación de ese momento dipolar de spin con el campo magnético. Esa energía está dada por U, es igual a mu, el momento magnético por el producto punto del campo magnético. Recuerden que estas líneas espectrales nuevas, estos desdoblamientos solo ocurren en el caso de que estén en la presencia de un campo magnético. Ahora, este momento de spin, la componente Z, está dado por un valor muy especial. Dado por la ecuación de Schrödinger y la ecuación de la electrodinámica cuántica. Entonces sería como la carga del electrón sobre 2m por un número aquí llamado 2.0002. Y este sería el momento dipolar de spin a lo largo del eje Z por H barra. Así de esta manera.
Este resultado es tomado de la ecuación de Schrödinger y también hay un resultado más exacto de la electrodinámica cuántica, que es la teoría más aceptada de la física hasta el momento. Por ahora vamos a tomar esto como un hecho y vamos a usar esto para calcular las posibles energías que pueden venir, digamos, por el desdoblamiento de los espines. Entonces, voy a borrar esto. Este ejercicio lo vamos a resolver en la clase. Entonces, en el modelo de Bohr podemos decir que el Sol se mueve con respecto a la Tierra y la Tierra gira con respecto a sí misma. En el átomo se da una situación parecida, digamos. En un momento, el átomo gira alrededor el electrón gira alrededor del núcleo del átomo, produciendo un momento dipolar magnético, produciendo un campo magnético por el movimiento de la carga. Un momento dipolar magnético que se orienta con un campo magnético externo, pero también tiene un movimiento propio de rotación. Y entonces, ese movimiento de rotación añade dos orientaciones posibles para el spin. Puede rotar hacia acá en esta dirección y el spin va para arriba, o puede rotar hacia abajo y el spin va para abajo. A la interacción de un campo magnético con el spin se le llama acoplamiento spin-órbita. Y es lo que causa esa pequeña diferencia de energía entre los dos niveles, entre niveles excitados, ¿verdad? Cuando está en presencia de un campo magnético. Entonces vamos a hacer un ejemplo de calcular el campo magnético efectivo de un electrón en los niveles 3p del átomo de sodio. Vamos a resolver este ejemplo en la clase. Ahora, hay una combinación de las cantidades de movimiento angulares, orbitales y de spin. Va a haber un nuevo momentum angular total que va a incluir el momentum angular producido por el electrón girando alrededor del átomo y del electrón girando sobre sí mismo. Este se va a llamar J. J va a tener una magnitud igual a J por J más 1 entre H, donde esta J minúscula es un nuevo número cuántico. Este nuevo número cuántico va a ser el número L más menos un medio en valor absoluto, lo que significa es que J siempre es positivo. Entonces, los diversos desdoblamientos de las líneas causados por las interacciones magnéticas, ¿verdad?, con el número magnético M sub L, lo que vimos anteriormente, se llama estructura fina. Y luego los desdoblamientos relacionados con el momento dipolar magnético del núcleo del átomo, que interactúa con el spin y los orbitales de los electrones, se les llama estructura hiperfina. Entonces, estos desdoblamientos producidos por el spin se llama estructura hiperfina. Cuando tenemos átomos con muchos electrones, los electrones se van a ir acomodando en los niveles cuánticos, en los estados cuánticos. Pero existe un principio que fue postulado en 1925 por Wolfgang Pauli, que propuso que dos electrones no pueden ocupar el mismo estado mecánico cuántico en un sistema dado. Para todas las partículas que tienen spin semientero, por ejemplo, el electrón o cualquier otra partícula con spin 1 medio, 3 medios, no pueden ocupar dos partículas el mismo estado mecánico cuántico. Estos se llaman fermiones. Hay partículas que no obedecen el principio de exclusión de Pauli, se llaman bosones porque tienen spin entero, por ejemplo, los fotones. Pueden haber fotones en el mismo estado cuántico. Fotones tienen spin igual 0. Y esas partículas, como los fotones, se llaman bosones.
En el caso de los electrones, en un átomo, no pueden tener los mismos valores de los 4 números cuánticos, n, l, m sub l y m sub s. Cada conjunto de números cuánticos es un estado energético y cada estado cuántico corresponde a una cierta distribución de la nube de electrones en el espacio. En consecuencia, tampoco pueden haber dos electrones con valores opuestos del número cuántico m sub s en la misma región del espacio. O sea, solo caben dos electrones con número cuántico m sub s en la misma región del espacio. M sub s hacia arriba o M sub s hacia abajo, menos o medio o más o medio. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, en el estado n igual 1, l igual 0, solo tenemos el m sub l. Esta en notación espectroscópica n es 1 y el 0 corresponde a la letra S. Entonces, ¿cuántos electrones caben aquí? Caben 2. Es un solo estado y con 2 lugares, entonces cabe un electrón con un spin hacia arriba y un electrón con un spin hacia abajo. Luego, en el siguiente nivel tenemos n igual 2, donde L puede ocupar los lugares de 0 y 1. Y como ya vimos, los valores de m sub L puede ser 0, menos 1, 0 y 1. Tenemos dos estados posibles, 2s y 2p. En 2s, en este campo, caben dos electrones, uno con un spin hacia arriba y otro con un spin hacia abajo. Eso está el 2 aquí. En el 2p, en cada uno de estos estados, caben dos electrones, cada uno con spin opuesto. Entonces, 2 y 2 son 4 y 2 son 6, 6 electrones. En este estado de n igual 2, caben 8 electrones. Y este corresponde a una capa. El estado n igual 1 es la capa K, el estado n igual 2 es la capa L, el estado n igual 3 es la capa N y el estado n igual 4, o sea, el número cuántico n igual 4 representa la capa N. Cada una de estas capas atómicas tiene capacidad diferente de electrones. La capa K tiene espacio para 2 electrones, la capa L para 8, la capa M18, la capa N32. Por ejemplo, para n igual 3, L igual 2, tenemos 5 números cuánticos, 5 estados aquí, y cada uno le caben 2 electrones, nos caben 10 electrones en la capa 3D. Cuando tenemos átomos con muchos electrones, pues se van llenando primero las capas internas y después se van llenando las capas externas. Por ejemplo, damos un ejemplo. Si tenemos en la capa, tenemos un átomo que en la capa 3D de ahí solo le queda un electrón, ya llenó las otras capas y solo queda un átomo en la capa 3D. Solo queda un electrón en la capa 3D. Este átomo va a tener un comportamiento muy especial, muy diferente, que se llama como un tipo metálico. ¿Por qué? Porque tiene un electrón en una capa externa que está solo en un orbital. Este electrón tiene una energía de ionización o está menos ligado al átomo, entonces fácilmente se puede remover. Y esos son en general los materiales que se comportan como metales, porque los electrones se remueven fácilmente y circulan a través del material. Ahora ya si se empiezan a llenar las capas y tenemos, por ejemplo, un átomo en la capa 3D que tiene 4 electrones, se van a llenar primero todos hacia arriba, pero ya las propiedades electrónicas, eléctricas de este material van a ser distintas a las de un átomo con un solo electrón en la capa externa 3D. Podrá tener más átomos en las otras capas, pero la última capa es la que define la estructura electrónica del material. Cuando la capa, por ejemplo, empieza a tener más de 5 electrones, tiene 6 electrones, entonces se empieza a llenar de esta manera, empieza a llenarse
con espines hacia abajo. Primero se llena con los espines hacia arriba. Aquí vemos el significado del spin. La rotación hacia acá del electrón sobre sí mismo implica que tiene un momentum angular dipolar hacia arriba y un spin un medio. Cuando rota en la otra dirección, tiene un momento angular orbital propio de spin hacia abajo y el spin es menos un medio. Entonces, este principio de exclusión nos da muchas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, en las estrellas. Hay estrellas en las que se sostienen solamente por repulsión electrónica, las estrellas enanas blancas. La materia está tan comprimida que los electrones de los átomos se comprimen de tal forma que están tan cerca que el principio de exclusión de Pauli obliga a que exista una fuerza repulsiva y se sostiene la estrella contra la gravedad que la comprime hacia adentro, se sostiene por este principio de exclusión de Pauli. La repulsión de los electrones que no pueden estar en el mismo estado cuántico. Entonces la gravedad los comprime tanto como para que estén muy cerca, pero el principio de exclusión de Pauli crea una fuerza que impide que la estrella enana blanca colapse sobre sí misma. Ahora, existe también en átomos de muchos electrones un efecto de apantallamiento. Vamos a tener las capas de electrónicas llenas. Por ejemplo, supongamos que tenemos este átomo que tiene 3 protones y 3 electrones. Entonces, primero, en la primera capa, la capa S, van a caber 2 electrones. En la siguiente capa, la capa 2S, va a caber un solo electrón. El electrón que está afuera experimenta un apantallamiento de la carga por estos 2 electrones internos. Él va a experimentar una carga positiva más E, 3 protones menos 2 electrones que apantallan estos protones y va a tener una carga más E. Esta va a ser una carga efectiva que va a experimentar este electrón externo. Ese es el efecto de apantallamiento. Ahora, la tabla periódica se conforma por elementos que tienen diferente número atómico. El número atómico es el número de protones. En este caso tenemos de electrones y protones, ¿verdad? Tienen la misma cantidad de protones que electrones. Tenemos el hidrógeno y es este número el que le da la diferente identidad a cada uno de los elementos de la tabla periódica. El hidrógeno tiene un átomo, entonces un electrón, perdón. El electrón se acomoda en la primera capa, la capa 1s, y solo hay un electrón. Luego tenemos el helio que tiene 2 protones y por lo tanto 2 electrones. Entonces ambos van a ocupar la capa 1s, que caben 2 electrones. ¿Qué va a suceder con el helio? El helio, como tiene la capa llena, los electrones están fuertemente ligados y no es posible que los electrones se liberen fácilmente para que, por ejemplo, para ligarse con otra molécula. Entonces, estos elementos que tienen las capas llenas, por ejemplo, el helio, después tenemos el neón que tiene la capa 1s, 2s y la capa P la tiene llena, tienen un comportamiento químico inerte, que quiere decir que no se combinan con otras cosas precisamente porque esos electrones, que son los que logran hacer enlace con otras moléculas, no se pueden liberar fácilmente, están fuertemente atados, digamos, al estar los niveles energéticos, las capas llenas, ellos presentan una fuerte energía de ligadura al átomo y las propiedades de esos elementos son las propiedades de los gases nobles, los gases inertes que no reaccionan fácilmente. Ahora, por ejemplo, otros elementos como
el aluminio tiene 13 electrones, 13 protones, 13 electrones, y va a tener en la capa 3p un solo electrón. En la última capa solo cabe un electrón. Si ustedes suman 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, y aquí está el último electrón en la capa 3p. Al tener un electrón en un solo electrón en una capa solo, ese electrón es fácilmente, se puede liberar y puede llegar a formar y hacer un enlace con otra partícula. Entonces puede reaccionar fácilmente, o el electrón se puede ionizar fácilmente y puede usarse, digamos, al interaccionar con un campo eléctrico, con un voltaje, el electrón fácilmente se libera y corre libre a través del material del aluminio. Y como el aluminio, pues un material de aluminio tendrá muchos átomos, pues muchos electrones van a fluir por el aluminio, y el material presenta propiedades conductoras. Entonces, la estructura electrónica y la configuración electrónica de los átomos le imparte sus propiedades químicas y eléctricas. Así es como está configurada la tabla periódica, ¿verdad? Los que están en azul son los metales, son generalmente estos, que son los que tienen, bueno, todos estos, ¿verdad? Son los que tienen electrones electrones aislados en las capas externas. Los no metales son de este color, son los que tienen electrones apareados. Los electrones están, digamos, en alguna capa, en la última capa está uno arriba y uno abajo. Entonces, o las capas están semillenas. Lo que sucede es que al haber tantos electrones ahí, aunque no estén necesariamente todos apareados, la energía de ligadura es mayor y es más difícil que se liberen del material. Muchas gracias.